Así que no se preocupe por el futuro de sus acciones, simplemente preste atención a la acción en sí misma. El futuro vendrá por añadiduría. Esa es una poderosa práctica espiritual. El futuro vendrá por añadiduría. Esa es una poderosa práctica espiritual. En el Bhagavad Gita, una de las enseñanzas espirituales más antiguas y hermosas que existe, el desapego del fruto de la acción recibe el nombre de Karma Yoga. Se describe como el camino de la acción consagrada. Cuando cesa el forcejo por huir de la hora, la alergia del ser fluye en todo lo que usted hace. En el momento en que su atención se vuelve a la hora, usted siente una presencia, una quietud, una paz. Deja de depender del futuro para la realización y la satisfacción. No mira hacia él para la salvación. Por lo tanto, no está apegado a los resultados, ni el fracaso ni el éxito tienen poder de cambiar su estado interior del ser. Usted ha encontrado la vida que hay que ocultar en su situación vital. En ausencia del tiempo psicológico, su sentido de usted mismo se deriva del ser, no de su pasado personal. Por lo tanto, la necesidad psicológica se convierte en algo diferente de lo que es ahora, ya no existe. En el mundo, en el nivel de su situación vital, usted puede realmente volverse rico, instruido, exitoso, libre de esto o de aquello. Pero en la dimensión más profunda del ser, usted es completo y un todo ahora. En este estado de plenitud, todavía podremos o deseamos perseguir metas externas, por supuesto, pero no tendrá expectativas ilusorias de que algo o alguien en el futuro lo salvará o lo hará feliz. En lo que concierne a su situación vital, puede haber cosas que quieran alcanzar o adquirir. Este es el mundo de las formas, de la pérdida, de las ganancias. Sin embargo, en un nivel de vida más profundo, usted ya está completo. Y cuando se dé cuenta de eso, hay una energía juguetona, gozosa detrás de lo que sabe. Al estar libre del tiempo psicológico, usted ya no persigue sus metas con determinación inflexible, manejando por el miedo, la ira, el descontento o la necesidad de convertirse en alguien. Ni siquiera quedará inactivo por el miedo al fracaso, lo que para el ego es la pérdida de sí mismo. Cuando su sentido más profundo de usted mismo deriva del ser, cuando usted está libre, llegará a ser como una necesidad psicológica, ni su felicidad ni su sentido de usted mismo depende del resultado. Así pues, hay libertad del miedo. Usted no busca la pertenencia donde puede encontrar el mundo de la forma, de la pérdida y de la ganancia, del nacimiento y de la muerte. Usted no pide que las situaciones, las condiciones, los lugares o las personas lo hagan feliz y luego sufre cuando no llenan sus expectativas. Se valora todo, pero nada importa. Las formas nacen y mueren, sin embargo, usted es consciente de lo eterno que hay bajo las formas. Usted sabe que nada real puede ser amenazado. Cuando está en su estado del ser, ¿cómo puede usted no triunfar? Usted ya ha triunfado. Capítulo 4. Estrategias de la mente para evitar el ahora. La pérdida del ahora, el engaño fundamental. Incluso si acepto completamente que en las últimas el tiempo es una ilusión, ¿qué diferencia va a causar esto en mi vida? Aún tengo que vivir en un mundo que está completamente dominado por el tiempo. La aceptación intelectual es simplemente otra creencia y no cambiaría mucho mi vida. Para realizar esta verdad, usted
tiene que vivirla. Cuando cada célula de su cuerpo esté tan presente que se sienta vibrar con la vida, y cuando usted pueda sentirse en cada momento de la vida la alegría del ser, entonces puede decirse que usted está libre de tiempo. Pero todavía tengo que pagar cuentas mañana y me volveré viejo y moriré como los demás. ¿Cómo puedo decir que estoy libre de tiempo? Las cuentas de mañana no son el problema. La desilusión del cuerpo físico no es el problema. El problema es la pérdida de la hora, o más bien el engaño central que convierte una mera situación, evento, emoción en un problema personal y en sufrimiento. La pérdida de la hora es la pérdida del ser. Ser libre del tiempo es ser libre de la necesidad psicológica del pasado para su identificación y del futuro para su realización. Representa la transformación más profunda de la conciencia que usted pueda imaginar. En algunos casos raros, este cambio en la conciencia ocurre dramáticamente y radicalmente de una vez por todas. Cuando ocurre, generalmente viene por medio de una rendición total en medio del sufrimiento intenso. La mayor parte de las personas, sin embargo, tienen que trabajar en ello. Cuando usted ha tenido los primeros atisbos del estado intemporal de la conciencia, comienzan a avanzar y a retroceder entre las dimensiones del tiempo y la presencia. Primero se vuelve consciente de cuán raramente es su intención, su atención y está realmente en el ahora. Pero saber que no está presente en un gran éxito, este conocimiento es presencia, incluso si inicialmente solo dura un par de segundos del tiempo del reloj y se pierde de nuevo. Después, con frecuencia creciente, usted escoge tener la atención de su conciencia en el presente, más que en el pasado o en el futuro, y cada vez que se da cuenta de que había perdido el ahora, puede permanecer en él. No un par de segundos, sino por periodos más largos percibidos desde la perspectiva externa del tiempo del reloj. Así que antes de estar establecido finalmente en el estado de la presencia, es decir, antes de ser completamente consciente, usted fluctúa por un tiempo entre la conciencia y la inocencia. Entre el estado de la presencia y de la identificación de la mente, usted pierde el ahora y vuelve a él una y otra vez. Eventualmente la presencia se vuelve su estado predominante. Para la mayor parte de las personas, la presencia no se experimenta nunca o solo accidental y brevemente en escasas ocasiones, sin ser reconocida como lo que es. La mayoría de los seres humanos alternan, no entre la conciencia e inocencia, sino solo entre distintos niveles de la inconsciencia. Inconsistencia ordinaria e inconsistencia profunda. ¿Qué quiere decir con distintos niveles de inconsciencia? Como probablemente sabe, mientras duerme, usted se mueve constantemente entre las fases del dormir sin sueño y el estado del soñar. De forma similar, en el estado de vigilia, la mayoría de las personas solo cambian entre inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda. Lo que yo llamo inconsciencia ordinaria significa estar identificado con sus procesos de pensamiento y con sus emociones, sus reacciones, deseos y aberraciones. Es el estado normal de la mayoría de las personas. En ese estado usted está gobernado por la mente egoísta y es inconsciente del ser. Es un estado de no dolor o infelicidad agudos, sino un nivel bajo de incondicional, de incomodidad, descontento, aburrimiento
o nerviosismo casi continuos, una especie de estática de fondo. Y puede ser que usted no se dé cuenta de esto porque es una parte frecuente de la vida, normal, del mismo modo que no se hace consciente de un ruido continuo de fondo bajo, como el zumbido de un aire acondicionado hasta que se detiene. Cuando se detiene de repente hay una sensación de alivio. Y muchas personas usan el alcohol, las drogas, el sexo, la comida, el trabajo, la televisión e incluso de ir de compras como anestésicos, en un intento inconsciente por suprimir la incomodidad básica. Cuando esto ocurre, una actividad que podría ser muy agradable si se usa con moderación se convierte en una actividad compulsiva o adictiva. Y todo lo que se logra a través de ella es brevísimo alivio de síntomas. La incomodidad de la inconsistencia ordinaria se convierte en el dolor de la inconsistencia profunda, un estado de sufrimiento o infelicidad más agudo y más obvio. Cuando las cosas van mal, cuando el ego está amenazado o en su situación vital hay un reto, una amenaza o una pérdida importante, reales o imaginarias, o cuando hay conflicto en una relación. Es una versión intensificada de la inconsciencia ordinaria, diferente de ella, y no es del tipo, sino en el grado. En la inconsistencia ordinaria, la resistencia habitual o negación de lo que es crea la incomodidad y el descontento que la mayoría de las personas aceptan como la forma normal de vivir. Cuando esta resistencia se intensifica por algún reto o amenaza, el ego trae negatividad intensa en la forma de ira, miedo, agudo, agresión, depresión, etc. La inconsciencia profunda a menudo significa que el cuerpo del dolor ha sido disparado y que usted se ha identificado con él. La violencia física sería imposible sin inconsistencia profunda. Puede ocurrir que también cuando una multitud de personas o incluso toda una nación generan un campo colectivo de energía negativa. El mejor indicador de su nivel de conciencia es cómo manejan los retos de la vida cuando llegan. En esos retos, una persona ya inconsciente tiende a volverse más profundo incondicionalmente y una persona más consciente, más intensa. Y usted puede utilizar un reto para despertar o puede permitir que lo empujen a un sueño aún más profundo. El sueño de la inconsciencia ordinaria se convierte entonces en una pesadilla. Si usted no puede estar presente ni siquiera en circunstancias normales, tales cuando está sentado solo en una habitación, caminando por el bosque o escuchando a alguien, ciertamente no podrá permanecer consciente cuando algo va mal o se enfrenta con gente a situaciones difíciles, con la pérdida o la amenaza de pérdida. Usted será dominado por una reacción que en la última instancia es siempre una forma de miedo y arrastrando la inconsciencia profunda. Esos retos son sus pruebas, solo la forma en que usted los resuelve y le mostrará a usted y a los demás en qué punto están en cuanto a su estado de conciencia. No el tiempo que puede permanecer sentado con los ojos cerrados o visiones que tiene. Así que es esencial tener más conciencia a su vida en las situaciones ordinarias cuando todo transcurre con relatividad y facilidad. De esta forma, usted crece en el poder de presencia. Eso genera un campo de energía en usted y alrededor de usted de una gran frecuencia de vibraciones. Ni la inconsciencia, ni la negatividad, ni la discordia o la violencia pueden penetrar en este campo y sobrevivir, lo mismo que la oscuridad no puede sobrevivir en la presencia de la luz. Cuando usted aprenda a ser testigo de pensamientos y emociones,
que es una parte esencial de estar presente, puede quedar sorprendido cuando se dé cuenta por primera vez de la estética del fondo de la inconsciencia ordinaria que tiene y de que pocas veces, si acaso, usted está verdaderamente a gusto consigo mismo. El nivel de su pensamiento, usted encontrará mucha resistencia en forma de juicio, descontento y proyección. Mentalmente lejos de la hora, en el nivel emocional, habrá una corriente subterránea de incomodidad, tensión, aburrimiento, nerviosismo. Todos son aspectos de la mente en su modo de funcionamiento habitual, de resistencia al presente. ¿Qué estás buscando? Carl Jung cuenta con uno de sus libros una conversación que tuvo con el jefe de los indígenas norteamericanos, que le señaló como tal cómo él lo percibían los blancos que tienen tensas, ojos penetrantes y un porte cruel. Dijo, están siempre buscando algo. ¿Qué están buscando? Los blancos siempre quieren algo, siempre están incómodos e inquietos. No saben lo que quieren, creemos que están locos. La corriente subterránea de desasosiego constantemente comenzó mucho antes del surgimiento de la civilización industrial occidental. Por supuesto, pero en la civilización occidental, que ahora cubre casi todo el globo, incluye la mayor parte de este, se manifiesta en una forma aguda sin precedentes. Estaba ahí y en la época de Jesús también, 600 años antes, en la época del Buda y mucho antes. ¿Por qué no están siempre inquietos?, preguntaba Jesús a sus discípulos. ¿Puede la preocupación añadir un solo día a su vida? Y el Buda enseñó que la raíz del sufrimiento debe buscarse en nuestro continuo desear y ansiar. La resistencia de la hora como disfunción colectiva está intrínsecamente conectada con la pérdida de conciencia del ser y constituye la base de nuestra deshumanizada civilización industrial. También reconocida la existencia de esta corriente subterránea de desasosiegos y escribió sobre ella su libro, El malestar en la cultura, pero no reconoció la verdadera raíz del desasosiego y no se dio cuenta de que es posible liberarse de él. Esta disfunción colectiva ha creado una civilización muy infeliz y extraordinariamente violenta que se ha convertido en una amenaza, no solo para sí misma, sino también para toda la forma de vida sobre el planeta.